Cuando Kobe hablaba de su Mamba Mentality, se refería a una mente enfocada, presente y libre de distracciones. En el Munshin, el pensamiento racional desaparece. No estás calculando, solo fluyes. Y eso es lo que se veía cuando Kobe... Eso es lo que hacemos ahora. Equitación de estilo japonés. La equitación de estilo japonés y la de estilo británico tienen formas de pensar totalmente diferentes. Del dominio de la mente y el cuerpo. Ahí está recogiendo la caca. Quería que los samuráis comprendieran el principio del Munshin. Esto es el Munshin. Pero el Yabusame no se hace para uno mismo. Cabalgar, guerra. El mundo ha cambiado en muy poco tiempo. Antes se luchaba con espadas, caballos y cuerpos que chocaban entre sí. Entre todos aquellos guerreros destacaba un grupo capaz de algo casi imposible: cabalgar a toda velocidad mientras disparaban con el arco en pleno movimiento. En ese proceso entraban en un estado de flow, una concentración absoluta que solo los grandes deportistas del mundo moderno son capaces de alcanzar. Hoy venimos a descubrir cómo es ser uno de ellos y a explorar la historia de esta práctica milenaria. Hoy vamos a investigar el Yabusame, la arquería samurái en movimiento. Venimos a hablar de una cosa muy particular y que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es el Yabusame. Estamos en Tokio, primeros días de noviembre. Aquí detrás tengo el mismísimo santuario Meijin, uno de los sitios más famosos de todo Tokio. Está el suelo húmedo y los preparativos en el santuario Meijin empiezan desde muy temprano. La primera práctica es a las 9:15. Un grupo de hombres con kimonos color tierra caminan en silencio. A su lado, los caballos relinchan, adornados con telas rojas, doradas y cascabeles, que tintinean al ritmo de sus pasos. Pero dentro de poco van a empezar a galopar entre los árboles para presenciar algo que por un instante detiene todo el tiempo: el Yabusame, la arquería samurái a caballo. No es una simple demostración deportiva ni una atracción turística. Es una ceremonia sintoísta, que ya tengo un vídeo sobre el sintoísmo que no voy a explicar hoy. Es una ceremonia que mezcla fe, disciplina y precisión. Un hombre galopa a toda velocidad y dispara flechas contra 3 blancos diferentes de madera. Pero su verdadero objetivo no es la diana, sino vencer sus propios nervios. Cada 3 de noviembre, en el Día de la Cultura, el santuario Meijin revive un ritual que tiene casi 1000 años de historia. Un espectáculo de silencio, polvo y espiritualidad que representa una de las tradiciones más antiguas del Japón samurái. Para mí es la misión de mi vida. El Yabusame es una tradición que se remonta a hace 840 años. Quiero que este Yabusame continúe para siempre. Parte de mi misión es perfeccionar mi técnica en el Yabusame, pero no se trata solo de eso. Mi misión es pensar en cómo transmitirlo a las generaciones futuras como escuela y como organización, y actuar en consecuencia. El Yabusame nació en el siglo XII durante el periodo Kamakura, una época en la que el poder estaba en manos de los samuráis. El shogun Minamoto no Yorito, fundador del primer gobierno militar japonés, observaba con preocupación cómo sus guerreros se volvían arrogantes y desatentos y no tenían las capacidades que una vez tuvieron. Habían ganado batallas, pero perdido humildad. Yoritomo decidió entonces crear una disciplina que les recordara el equilibrio entre la fuerza y la serenidad. Así, de ese modo, nació el Yabusame, un entrenamiento donde el guerrero debía dominar su arco, su caballo y sobre todo su mente. El shogun lo concibió como una lección de vida. Un guerrero que no puede controlar su respiración tampoco podrá controlar su propio destino. Por eso el Yabusame era más una forma de meditación en movimiento que en sí un acto de guerra. Los samuráis aprendían que en el momento del disparo no debía haber rabia ni tampoco tenía que haber duda. Más que un arte marcial, el Yabusame se convirtió en una plegaria en movimiento, un puente entre el hombre y los dioses del viento y la cosecha. Bueno, los sitios más emblemáticos para ver el Yabusame, todos los santuarios sintoístas. El más antiguo está en Tsurugaoka Hachimangu, en Kamakura, donde la ceremonia se celebra desde hace más de 800 años. En Tokio, el más conocido es en Meijin. La arquería sagrada vuelve a tomar vida. Los practicantes pertenecen principalmente a 2 escuelas: la Gosarawa Ryu y la Takeda Ryu, ambas fundadas en la época feudal. Algunos de sus miembros son descendientes directos de los samuráis. Otros son devotos del sintoísmo o maestros de Kyudo. Entre los más respetados está Takeda Toshiyasu, heredero de la escuela Takeda, quien ha dedicado su vida a enseñar Yabusame dentro y también fuera de Japón, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de esta tradición. Más que una práctica marcial, para ellos es un modo de vida. Cada ceremonia es una forma de rendir respeto a la historia, a la naturaleza y al equilibrio interior. El aspecto espiritual también es totalmente diferente. La equitación es para disfrutar uno mismo, pero el Yabusame no se hace para uno mismo.
Se dispara el arco y la flecha por la paz mundial, la tranquilidad del país y las buenas cosechas, por la paz del mundo y la felicidad de la gente. Tanto la equitación como el tiro con arco no se hacen para uno mismo, sino para el mundo y para los demás. He tomado conciencia de ello, y ese ha sido mi gran cambio, mi crecimiento. Sino una guerra del dominio de la mente y el cuerpo. Son las 12:30 y es cuando salen pues los caballos y todos los arqueros. Y, mira, ahí está recogiendo la caca de caballo. Están marchando para allá porque los tienen que como que bendecir en el santuario a los arqueros y por ello, mira, todo este tumulto de gente y por allá adelante están los caballos, los arqueros y al principio del todo un sacerdote con sintoísta con una rama sagrada que es el sakaki. Digamos que el Shutsujin es la partida hacia una batalla, en este caso una batalla espiritual. El grupo está ahí dentro y se detiene en el que se llama Haiden y el pabellón principal de Meijin Yungu, que es aquí, santuario Meiji, están muy famoso. Y ahí los sacerdotes, pues digamos, realizan una ceremonia religiosa para purificar el evento. Los arqueros se inclinan, en señal de respeto, se recitan oraciones, pidiendo precisión, armonía y sobre todo paz mundial. En este momento conecta el Yabusame con su esencia espiritual. No es un espectáculo deportivo, sino una oración en movimiento. Yo me he escapado de ahí porque no se llega a ver nada de la ceremonia ahí dentro, ¿vale? Es más para ellos. Minamoto no Yorimoto quería que los samuráis comprendieran el principio del Mushin. Esto es el Mushin. Mushin significa sin mente, pero no quiere decir que la mente esté vacía, sino libre. Libre del juicio, libre de la comparación, libre del yo. Es actuar sin pensar en actuar. Es confiar tanto en el presente que no hay espacio para el error ni para el éxito. Solo para el ahora, para el instante, para el presente. Y creo que eso es lo que el Yabusame enseña. Sin palabras, que no hay precisión sin calma, ni poder sin silencio. Cuando Kobe hablaba de su Mamba Mentality, se refería a una mente enfocada, presente y libre de distracciones. Eso es exactamente el Mushin. Cuando juego, mi mente está tranquila. Estoy en el momento, solo reacciono. Esa frase de Kobe podría salir directamente de un maestro zen. En el Mushin, el pensamiento racional desaparece. No estás calculando, solo fluyes. Y eso es lo que se veía cuando Kobe se movía en la cancha. No pensaba, voy a lanzar. Simplemente lanzaba. En Japón, Mushin se entrena con años de meditación y repetición de movimientos hasta que el cuerpo actúa sin que la mente lo limite. Kobe hacía lo mismo, entrenaba hasta que cada movimiento era puro reflejo. Cristiano hacía lo mismo. Messi, todos los grandes siempre han hecho lo mismo. No necesitar pensar. El tiro, el giro, el pase, todo surgía de una fusión perfecta entre cuerpo, mente y propósito. En ese sentido, Kobe alcanzaba el mismo estado que un arquero de Yabusame. Ambos entrenan la precisión hasta el extremo y ambos aprenden que para acertar hay que dejar de intentar acertar. Sí, Kobe tenía el Mushin, no porque fuera japonés, sino porque había trascendido el pensamiento durante la acción. Cuando jugaba, no existía el público, ni el marcador, ni el miedo a fallar, solo él, el balón y el presente. El ritual también servía como ofrenda religiosa. Los arqueros pedían prosperidad, buena cosecha, paz y victoria. Cada flecha simbolizaba una plegaria que viajaba hacia el cielo. Por eso antes de comenzar, los sacerdotes sintoístas purificaban el arco y las flechas y bendecían el recorrido con ramas de sakaki, el árbol sagrado de Japón. Sí, se necesita un entrenamiento tremendo para llegar a ese estado mental. He acumulado mucho entrenamiento sobre en qué momento tensar el arco, en qué momento soltar la flecha. Pero como resultado, en el momento de soltar la flecha, mi mente está en blanco. Mientras esperamos a que salga, nos explico qué es el Yabusame. El Yabusame es una ceremonia en la que un arquero montado a caballo recorre una pista de unos 250 metros y dispara 3 flechas contra 3 blancos colocados a su derecha. El arco utilizado, llamado Yumi, es largo y asimétrico, una de las armas más antiguas del Japón feudal. El jinete sostiene las riendas con las piernas, mantiene el equilibrio con la cintura y dispara mientras el caballo corre al máximo de su velocidad. No hay márgenes para el error, cada flecha se lanza en el momento exacto en el que el caballo pisa el suelo con una determinada cadencia. Si el disparo acierta, el público grita y en señal de celebración, pero detrás de ese grito no hay una ovación deportiva, sino un agradecimiento a los mismísimos dioses. El arquero no compite contra otros, compite contra sí mismo, contra el miedo, contra la mente que duda. Por eso, el Yabusame no es solo un espectáculo, es una forma de oración en movimiento. Los jinetes van vestidos con una indumentaria cargada de símbolos espirituales y samuráis. Cada detalle tiene un sentido, digamos que nada está puesto al azar, muy japonés eso la verdad. Los jinetes pues no llevan la ropa moderna de hoy en día, sino una recreación del atuendo de los samuráis del periodo Kamakura, que es entre el siglo XII y el siglo XIII. Ese estilo viene de época en el que el Yabusame se usaba para entrenar el cuerpo y el espíritu de los guerreros. Llevan el gita, una túnica amplia de seda gruesa o lino con mangas anchas de colores naranja, marrón, y la disciplina, el hakama, que son unos pantalones muy amplios parecidos a una falda dividida
atados a la cintura, facilitan el movimiento al montar y evocan el respeto del ritual. Higote, que es una especie de manguito de cuero o tela que protege el brazo izquierdo, el que sostiene el arco, es un símbolo de dominio técnico y autocontrol. El boshi, gorro negro puntiagudo o enrollado hecho de tela endurecida, y el tabi waraji, que son unos calcetines blancos, sandalias de paja. El blanco simboliza la pureza espiritual y la paja el contacto con la tierra. Os he dicho que el arco se llama yume y a veces lo adornan con plumas de faisán o de halcón. Representa la visión aguda y el espíritu del cazador. También se dice que en la espalda suelen representar los 5 elementos: fuego, agua, madera, metal y tierra, y también se cree que el sonido del arco y el vuelo de las flechas purifican el espacio, alejando a los malos espíritus. Eso es lo que hacemos ahora, equitación de estilo japonés. La equitación de estilo japonés y la de estilo británico tienen formas de pensar totalmente diferentes. Pero en el Yabusame utilizamos la equitación de estilo japonés. Así que el estilo británico y el japonés tienen una forma de pensar muy diferente. En la equitación británica se sujeta al caballo con las piernas, se valora la unión con el animal. En la equitación japonesa, flotas sobre la silla, no sujetas al caballo con las piernas, por lo que el caballo y la persona no están en contacto. Y bueno, no es para humano, pero me costó muchísimo llegar a ese estado. El Yabusame a día de hoy, digamos que representa una paradoja. Por un lado es una reliquia espiritual, un rito que conserva la esencia de lo antiguo japonés, pero por otro lado se ha convertido en un espectáculo cultural que atrae a miles de visitantes, fotógrafos y curiosos de todo el mundo. Aquí podemos ver las imágenes de lo que ha sido hoy, ¿no? Durante el festival de Meiji Jingu, el público llega desde por la mañana. En mi caso me he presentado a las 8 de la mañana y me he ido a las 4 de la tarde. Bueno, me iré a las 4 de la tarde. Algunos japoneses acuden con respeto, se inclinan antes de que comience la ceremonia, y en cambio otros turistas levantan los móviles para grabar cada disparo que se hace. Este es mi caso, soy un turista y estoy documentando, así que soy uno de esos. Y en medio de ese contraste entre lo sagrado y lo mundano, los arqueros galopan como si nada hubiese cambiado en los últimos siglos. Quizá porque el Yabusame no pertenece al pasado, sino al instante, y ese instante sigue siendo eterno, el momento justo antes del disparo. Por eso el Yabusame se puede decir que es atemporal. En Japón hay arraigadas muchas culturas tradicionales. Hay muchas que se han mantenido durante 1000 años, pero entre ellas, la única cultura tradicional que realmente utiliza las mismas técnicas de hace 800 años es, prácticamente, el Yabusame. Además de entre las muchas tradiciones, el Yabusame tiene un alto riesgo, es peligroso. Pero si se tiene una gran técnica, no es peligroso en absoluto. Y transmitirlo es muy difícil en los tiempos que corren, pero nos atrevemos a hacerlo. A pesar de que está el punto de vista del bienestar animal, el del peligro y el de la dificultad de la técnica. El hecho de atreverse a afrontar estas dificultades y que aún así siga existiendo tal cual, tiene un gran valor. La equitación de estilo japonés que practicamos se ha transmitido durante más de 800 años, pero no es una técnica que solo se pueda usar con los caballos pequeños que había en Japón hace 800 años. Esta equitación de estilo japonés funciona incluso con los caballos grandes y rápidos de hoy en día, como los purasangres. Así de increíble y de talla mundial creo que es esta técnica. Quiero que mucha gente la vea. Para eso, hay que entender que el Yabusame no es solo apariencia. Casi nadie practica el Yabusame utilizando realmente la técnica de equitación japonesa, pero nosotros sí. En ese sentido, me gustaría que observaran con atención nuestro Yabusame. Por aquí termina esto, grandes mensajes, gran enseñanza de este maravilloso deporte, y mucho nos queda por aprender aún más. Ya hemos podido ver cómo es la historia, hemos podido ver cómo practican este deporte, cómo lo entrenan y cómo al final acaban disparando esas 3 maravillosas flechas. El Yabusame es más que un ritual de arquería, es una forma de recordar que el equilibrio entre el movimiento y la calma sigue siendo esencial, incluso en una ciudad donde ocurre todo tan rápido como lo es Tokio. Los caballos corren, las flechas vuelan, pero lo que de verdad a mí me llama la atención de esta práctica es sin duda la mentalidad del arquero. Ese momento, ese preciso momento donde su mente se detiene, no hay nada más, su arco, sus flechas, el galope del caballo y la diana. Nada más importa, todo se detiene en ese preciso momento. Llegar a ese punto de mentalidad es increíble, como he dicho al principio del vídeo, es como los pilotos de Fórmula 1 donde estás en el momento del flow. Y quizá por eso mismamente el Yabusame emociona incluso a quienes no lo entienden. Nosotros no, ni siquiera yo lo he llegado a entender de una forma como lo entienden ellos, por supuesto. Pero nos emociona porque
porque quizás ver a alguien cabalgar con esa serenidad en medio del caos es algo que quizá de alguna manera todos anhelamos, o en nuestra misma vida vamos dando tumbos por la vida caóticamente y simplemente queremos un segundo de serenidad en nuestra vida. Ese momento de flow lo queremos transmitir a nuestra vida, por eso nos emociona tanto esta práctica. Pero al final del todo, el Yabusame nos enseña lo mismo que la vida, que acertar no siempre depende de la puntería, sino de aprender a respirar antes de disparar y tener en mente que muchas veces las flechas que disparemos no van a llegar a donde queremos que lleguen. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Me ayudarías muchísimo, aunque no es obligatorio, suscribirse, dieses like y compartieses. Y como siempre, muchas gracias por ver Buscándome la Vida. Y si quieres saber más sobre Japón, te recomiendo que veas cómo es trabajar en este país y los extraños trabajos que yo hice allí.